y vamos a compartir la imagen de ayer. Entonces, ayer estábamos viendo el caso cuando uno quiere hacer ajustes sin usar regresiones, sino porque a veces es difícil linearizar una ecuación. Entonces uno lo que hace es que se va a cambiar los parámetros a mano. Entonces tomamos este caso de la curva, vamos a quitar, voy a quitar la curva, o la dejo, lo que voy a alterar los parámetros. Voy a poner aquí 6 y aquí 0,05. Entonces, yo tengo una curva que es muy común en biología pesquera, como es saber a qué talla se reproducen los animales. Uno no toma la primera talla de madurez, que sería el animal maduro más pequeño, ni a qué talla los animales ya están al 100% de madurez, sino por un estándar que se usa en biología pesquera, es tomar la talla a la cual la mitad de los individuos están maduros. ¿Pero eso qué significa? Yo tengo que tomar entonces, están viendo la imagen, ¿verdad? ¿Están viendo la imagen? Por favor, necesito que me confirmen. Bien, entonces, fíjense, yo tengo aquí, vamos a ponerle los títulos a los ejes. Aquí tengo entonces al título vertical, esto es proporción, y al título horizontal, esto es longitud total del pez, usualmente en centímetros, ¿no? Ok, entonces yo tomo grupos de peces desde muy pequeños hasta muy grandes. Como no sé a qué talla madura, yo tengo que tomar animales chiquitos y animales muy grandes, intermedios por supuesto, ¿no? Entonces los divido en grupos de 2 o 3 centímetros, entonces de 20 a 23, de 24 a 27, de 28 a 30, y así voy. Tengo grupos de peces, cuanto más pequeño el intervalo, pues se me complica más la vida conseguir ejemplares, porque piensen que voy a estimar porcentajes. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla estamos viendo que X es la longitud total del pez, tengo 47,5, 52,5, porque esos son los intervalos, las marcas de clase. El intervalo iba de 45 a 50 y el promedio es 47,5. Luego de 50 a 55 me da 52,5. Y animales más pequeños también he debido poner, pero en este caso no los puse, no importa, no viene al caso, ¿no? Porque me daría, bueno, lo puedo agregar. ¿Qué pasa si lo agrego? Lo que hago es bajar esta columna y tengo entonces serían 42,5, que sería el promedio entre 40 y 45, y aquí tengo 0. Pero no puedo calcular un logaritmo de 0, porque te haría 1 entre 0, no existe, entonces le puedo poner 0,01. A ver si me lo aceptan. Una pregunta, profesor. Dime. Ahí, por ejemplo, cuando usted grafica para sacar la madurez, no tiene que tener, por ejemplo, los individuos que están maduros e inmaduros, o si están ahí. Tengo que tener, a propósito, tengo que tener inmaduros y maduros. Por eso, pero ahí sí está en la tabla, ¿o no? Sí, claro. Lo acabo, fíjense, bueno, no tengo porcentajes de madurez muy bajos. El problema es que no puedo poner 0 en la talla de madurez, en el porcentaje de madurez, porque no puedo calcular logaritmo de infinito. Fíjense que me da logaritmo de 1 entre y menos 1. Y es el porcentaje de madurez. 1 entre 0 no existe. Me da infinito, entonces no lo puedo poner, Diego. Eso es un problema matemático que tenemos allí. Pero, porque no veía, decía, no veía, entonces pensaba que no estaba.
pero para hacer el cálculo lo necesito. Cuando voy a trabajar, yo tengo que tener animales con un porcentaje de madurez muy pequeño. Ya me pasó una vez, me fui a Playita Mía, compré caritas y yo pensaba que las caritas eran pequeñas. Tenían apenas 13, 14 centímetros, unas caritas bien pequeñas. Cuando las abro, todas maduras. Entonces eso significa que el porcentaje de madurez, la talla mínima, la talla de madurez, pero el animal maduro más pequeño era menor a 13 centímetros y yo no los tenía. Entonces, yo tengo que asegurarme que tengo animales juveniles dentro de la muestra. Para eso tengo que tener animales muy pequeños y animales intermedios y animales muy grandes. A veces conseguir animales muy pequeños es muy difícil porque los pescadores, como no tienen interés comercial, no los traen a la playa. Entonces, hay que pedir al pescador que especialmente los traiga para poder hacer el estudio. Y para eso se le paga aparte, ¿no? Se le paga como si fuera un animal comercial para que lo traiga. Si no, no vamos a poder hacer el estudio. Ok, entonces tengo, esto me daría, entonces tengo animales entre 20 y 25, 25 y 30, los abro todos, verifico si están maduros y el porcentaje de madurez lo pongo aquí en la Y. Este porcentaje es 0,01, o sea, esto me daría 1%, 5%, 8,7%, 15% y así hasta que tengo animales muy grandes al 96% de maduros. Entonces, yo necesito saber cuál es el porcentaje, qué talla yo tengo a la mitad de esos animales maduros. Está alrededor de entre 62 y 67, por lo que estoy viendo, entre 0,4 y 0,5. Entonces, yo lo voy a hacer a mano, no voy a usar la linealización. O sea que esta columna momentáneamente no la voy a usar. Entonces, yo tengo la curva ajustada. Perdón, la Y estimada, que la fórmula es la que están viendo aquí abajo, 1 sobre 1 más E a la A menos B por X, donde A y B son constantes y X es la longitud del pez. Entonces tengo aquí la A que la voy a poner en un color azulito claro, y la B que la voy a colocar en un color rosado claro. Bien, entonces yo puedo alterar estos valores a mano. Yo le puedo poner 7. Bueno, ya va, antes de eso. ¿Cómo sé yo si está mejorando o no está mejorando? Por la suma de cuadrados. ¿Cómo es la suma de cuadrados? Resto el valor estimado del valor observado. El valor observado esto es Y observada. Y al lado está la Y estimada. Los resto y luego al cuadrado. Entonces me da 0,01 entre 0,02 me da un valor. Estos valores los sumo y los pongo aquí y tienen 3,23. Ese es el valor que yo quisiera minimizar. ¿Cómo lo hago? Bueno, empiezo a cambiar la A mano. Pongo 7. Me subió. Esto me da 0,07. Me bajó. Le doy ahora 8. Me subió. Le doy ahora 0,2. Profe, ese con Solver. No, lo estoy haciendo a mano, para que vean que Solver lo que hace es una compensación de lo que estoy haciendo a mano. Pero Solver y yo hacemos lo mismo, es cambiar sucesivamente. Aquí le pongo 9. Y aquí le pongo 0,15. Bueno, me mejoró. Ok, pero entonces yo pudiera estar horas y horas y horas cambiando valores. Para eso prefiero decirle a Solver que lo haga automáticamente. Entonces me voy a datos, justamente, se fijan que anoche lo tenía y ya me lo borró. Entonces voy a archivo, voy a cargar Solver en mi máquina, archivo, opciones, donde dice más, le digo opciones, en opciones le digo opciones de Excel, complementos, perdón, complementos, complementos de Excel, si es que algún día me lo pone.
Ok, complementos de Excel, le digo ir, y aquí entonces, fíjense que está marcado herramientas y Solver, pero lo voy a borrar. Ayer me pasó lo mismo, ¿no? Entonces lo borro, lo acepto y luego las vuelvo a cargar. ¿Cómo está mi perrita? ¿Cómo está mi perrita? ¿No? Ok. Todos tienen este archivo en sus correos. Yo se los pasé anoche. Ok, vuelvo a cargar, entonces me voy a archivo, más, opciones. No, no carga todavía. Qué broma con la máquina. Ahora le marco herramientas para análisis, Solver, aceptar, a ver si me lo hace ahora. Nada. Diego, tú tienes Solver en tu máquina, tú tienes este archivo cargado. Diego. O Anthony, ¿tú lo tienes? Por favor, responda, porque no, tenemos que seguir avanzando en la clase. En el compu no lo tengo descargado todavía. Ok, alguien lo tiene cargado, que en su máquina tenga Solver para poder avanzar, porque esto he visto que mi máquina no me va a dejar trabajar hoy. Vamos a ver si lo carga ahora. Nada, no hubo manera. Entonces, nadie lo tiene cargado, este archivo. Profe, yo también estaba intentando lo que es activar Solver, pero no me sale. No te sale Solver. Yo creo No. que sí lo tengo. Dime, Diego. Yo creo que sí lo tengo instalado, creo. Okay. Lo que necesito es que te metas, bajes el archivo que yo les pasé anoche a su WhatsApp, lo montes y yo te convierto y te paso el control de la pantalla para que tú lo muestres cómo se usa Solver en tu máquina. Viste que yo no lo puedo hacer anoche, sí lo hice y los estudiantes lo vieron, pero claro, eran solamente muy pocos estudiantes. Ya voy a descargar el archivo.
Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. No, mire, él no vivía aquí desde hace mucho tiempo. Hasta luego. Profe, pero sí logró revisar en... Yo no hay manera que entre a Solver. No carga. En Entonces, datos, es que está en inicio. No se carga en datos, no. claro, disculpe, ya. Ahí está. Está bien. Ok, entonces, ustedes vieron que yo a mano cambiaba A y B, pero ahora le voy a decir que lo haga Solver. Entonces me meto en Solver y le digo, ¿qué es lo que quiero cambiar? Primero me pregunta, establecer objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La suma de cuadrados, el H2, yo lo quiero, H2, le digo que la quiero en valor de 0. Yo le puedo poner mínimo, pero no me ha funcionado otras veces. Vamos a hacerlo, pues le pongo mínimo. Perdón, pero se me... Bueno, también funcionó, solo que cancelar, vuelvo a entrar. Le digo, o sea, ¿cómo lo logro? ¿Cómo yo minimizo el H2, la suma de cuadrados? Pues cambiando las letras que estaba cambiando. En este caso, la E1 y la I1. Entonces le pongo, vamos a borrarlo y lo vuelvo a escribir. Entonces le digo. El micrófono, profe. Sí, ok, volvemos entonces. Bien, entonces, yo le voy a agregar otra restricción, solamente para que vean cómo se usa Solver. Le digo, agregar. ¿Ahora qué pasó? Profe, ¿podría explicar unos dos o tres pasos atrás que no se le puede escuchar nada? Está hablando de que lo puede dejar en 0. Ok, vamos a empezar. Entonces, esto está en 0, esto está en 0. Así entra Solver. Así entra Solver. Solver está todo en blanco, ¿no? Entonces, ya saben intuitivamente para qué me sirve Solver, porque lo hice a mano. Yo iba cambiando los parámetros uno a uno y viendo cómo la suma de cuadrados se me iba aumentando o disminuyendo. Pero yo no sé en qué momento Bueno, sí lo sé. ¿Cuándo la suma de cuadrados va a ser 0? Cuando la línea roja pase por todos los puntos azules. Pero, ¿cómo lo logro? Bueno, con gran esfuerzo, ¿no? Pero yo quiero que eso, ahorrar tiempo y no voy a estar horas en este plan, así que yo le pido a Solver que me ayude. Entonces, yo tengo la suma de cuadrados, que es la casilla H2, y le digo que establecer el objetivo, que la H2, esta, tenga un valor mínimo. Yo le puedo poner valor de 0, o le puedo poner valor mínimo. Que minimice. ¿Cómo lo va a hacer? Cambiando A y B. Entonces, ¿cuál es A? Entonces, yo le digo que cambiando esta y punto y coma y cambiando esta. O sea, A y B, que serían la G1 y la I1. Le digo aceptar. Y ahora me dice restricciones. Yo pudiera agregarle restricciones o puedo dejarlo así como está. Vamos a agregarle restricciones solamente como ejemplo. Entonces le digo que la B sea mayor que 0. Entonces agregar y le digo que la celda I1 va a ser mayor o igual que 0. Y le digo aceptar. Y le voy a poner otra restricción, agregar que la celda de B, esta celda y, la celda de A, en este caso, primero fue B, ahora la celda A va a ser menor o igual que 10. Menor o igual que 10. Y aceptar. Ok, ya tengo mis restricciones. Ahora, ¿qué le digo? Método de resolución no lineal. Yo le puedo decir método simplex. Método simplex es otra manera de optimizar. Ellos tienen, a ver cuántos métodos tienen solo para obtener. GRG no lineal, simplex y
Evolutionary, ese no lo conozco. Yo conozco el simplex y el GDG tampoco lo conozco, pero es cosa de meterse en la literatura y verificar, ¿no? Entonces ahora le digo simplex y le digo resolver. Entonces la máquina empieza a pensar y me dice, bueno, no me hizo nada. No me hizo absolutamente nada. Voy a cambiar y le digo que me cambie de método y que me use el método no lineal. A ver si me funciona. Resolver. Ahí sí. Le digo entonces aceptar. Y fíjense, estaba en 0,2 y me bajó a 0,022. Entonces es una mejoría 100 veces y los puntos se me aproximan bastante a la curva que yo tracé. ¿Cuáles son los parámetros? 8,609 y 0,128. Cuando nosotros hicimos la regresión lineal, hace unos días, habíamos obtenido estos valores, 0,11 y 8,49. Fíjense que ahora me da 0,12, casi 13, y 8,61. Cuando lo hicimos, ¿cómo lucía la curva? Bueno, aquí la tienen. Esto fue haciendo la regresión lineal. Fíjense cómo, en este caso, los puntos de arriba, los 3 puntos más superiores, se superponen a la curva roja. Los puntos de abajo también. Están muy próximos, no se superponen, pero están muy próximos. Mientras que los puntos del medio están más distanciados. Justamente donde más me interesaba estimar la talla de madurez, porque justamente es en este punto. Según los datos, yo tendría una talla de madurez alrededor del 65 y me está dando que la curva estaría más bien alrededor de 70, cercana a 70. Vamos a ver la curva hecha con Solver. Fíjense que los puntos de los extremos se me distancian y los puntos del centro se me aproximan. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Pues me es difícil decidir cuál de los dos, ¿no? En el primer caso, la suma de cuadrados era, cuando lo hicimos por regresión, vamos a calcularlo aquí, esta es la suma de cuadrados, igual, paréntesis, y leída menos y estimada elevado al cuadrado y aquí lo sumo, igual suma me da 0,038, Solver me da un valor de 0,022, o sea, Solver me da un ajuste mejor. El valor de para estimar la talla de madurez, uno divide, o sea, el L50 es igual al parámetro B, 8 he dividido entre el parámetro A, y me da 67, le quito decimales, y me da 67,9 centímetros de longitud total. Esa sería la talla de madurez, y en el caso de usar la regresión lineal, obtuvimos que el parámetro A y B eran L50 79,2 y aquí me dio 67,3. Bien, pero ¿qué no me da Solver? Y es lo que discutíamos anoche. Solver me permite un ajuste,
pero más nada. Me dice el parámetro A y B es tal y tal, me da el valor 66,3, pero ¿cuál es el intervalo de confianza alrededor de este punto? No lo sé. Mientras que cuando hacemos la regresión, uno obtiene un conjunto de valores. Por ejemplo, aquí los tenemos. ¿Se fijaron? Están viendo el resultado de la regresión usando Excel, ¿verdad? Tenemos intercepto 8.49 y variable. Vamos a quitarle decimales ahí. No. Bueno. Ok. Están viendo. Bueno. Ok. El intercepto 8.49, variable, la pendiente 0,12. Nosotros le hicimos a mano, perdón, le hicimos no a mano, le hicimos paso a paso y obtuvimos esos mismos valores, 8.49 y 0,122. Y ustedes lo ejemplificaron, o sea, lo saben hacer, sumando la x cuadrado, y cuadrado, etcétera, ¿no? Pero Excel también me da el mismo valor, pero me da otras cosas. Por ejemplo, me da el error típico. O sea, la variabilidad de este parámetro, el 8,49, y la variabilidad de la pendiente, 0,006. Me dice, me compara el 8,49 con 0 y me da que el estadístico T de Student es 17,61, muy alto. El T de Student crítico va entre 1,96 y 4 y está en 17, o sea, súper significativo. Fíjate, la probabilidad es 28, bueno, 28 millonésimas, ¿no? Igualmente me compara el 0,12 con 0 y me dice que aún es más significativo, ¿no? Pero luego me da, en base al error típico, yo puedo estimar el intervalo de confianza que le tengo acá. El 8,49 está entre 7,40 y 9,58. Igualmente el 0,12 está entre 0,14, 0,137 y 0,11. Entonces, este intervalo de confianza me lo da Excel. ¿Pero por qué me lo da? Porque usé el método de mínimos cuadrados. Pero cuando yo uso Solver, no tengo nada de esto. Entonces, ya voy a cerrar la puerta que hay ruido en mi casa. ¿Dónde llegó el wifi? ¿Dónde llegó el wifi? No te entiendo. ¿Dónde llegó el wifi? Sí, estoy usando el del teléfono. Como se llena la casa de garrapatas en cuanto le a los perros. Implica ya. Bueno, entonces, seguimos. Les decía, hay ecuaciones que son difíciles de linearizar y en ese caso, pues no las linearizamos, simplemente colocamos la ecuación, colocamos los parámetros y le pedimos a Solver que minimice la suma de cuadrados cambiando los parámetros. Y nos vamos pues a lo bruto y obtenemos unos parámetros, pero ahora viene la pregunta, bueno, y cuando yo vaya a publicar estos datos me van a pedir un intervalo de confianza para saber cuán precisos fueron mis estimaciones, porque si le digo que el animal madura a los 67 centímetros, pero el intervalo de confianza... No se le escucha muy bien. Ah, ok, ya va, vamos a ver qué está pasando. Ay.
dice que tengo... No, ahora se me escucha. Tengo un micrófono con una interrupción. Ah, ya se quitó. Ahora sí se escucha bien. Dime, Adrián. Sí, profe. Ok, vuelvo a compartir entonces. Entonces, en la revista me van a decir, bueno, en la talla de madurez de los animales que usted trabajó, 67 centímetros. Pero, ¿cuál es el intervalo de confianza? Si yo le digo, el intervalo es de 15 a 80, me van a decir, pero sus datos no sirven, señor. ¿Cómo va a tener un intervalo de confianza de 15 a 80? Tiene que, en todo caso, si fuera más o menos 3 centímetros, bueno, se acepta, ¿no? De 67 serían 70 a 64, ok, pero más o menos 30. Eso significa que los elementos que usted usó para estimar ese valor son tan burdos que es inaceptable y no me aceptan la publicación. Se dan cuenta de la seriedad del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos para solucionar esto? Bueno, primero, cuando yo tengo una dispersión muy grande, tengo que elevar el número de puntos. O sea, y si yo trabajé con 30 peces, voy a tener que trabajar ahora con 300. Entonces, voy a tener unos porcentajes mucho más finos, más definidos, y una dispersión en la curva menor, por una parte. Por la otra, Solver no lo voy a poder solucionar la manera como él trabaja, sino que tengo que usar trucos. Un truco se llama el método de jackknife. El jackknife me permite quitar un punto en una estimación. Yo tengo 11 puntos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Si yo quito uno al azar y repito la observación, repito el cálculo usando Solver, obtengo un nuevo valor de 8 de A y de B. A lo mejor me da 8,5 y B me da 0,11. Luego lo vuelvo a poner el punto que quité y quito otro. A lo mejor quité el primero, ahora voy a quitar el cuarto. Vuelvo a hacer la estimación. Luego quito el 11º. Y así voy cambiando hasta que quité, bueno, si lo quito uno a la vez, voy a tener que hacer solamente 10 interacciones, ¿no? Entonces, pero yo puedo tener más puntos que los de ahora, ¿no? Lo importante sería tener muchos puntos para tener mayor cantidad de posibilidades. Pero punto que yo tengo 30 puntos. Esto me permite quitar uno a la vez, me permitiría 29 veces. Voy a repetir esto 29 veces quitando uno a la vez, pero lo quito al azar. De esa manera tengo mis estimaciones y ahora tengo 29 valores de A y 29 valores de B. Yo los ordeno de menor a mayor y pongamos que lo hice, tengo 29 valores, del 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 27, 28 y 29. ¿Cuál es el 95%? Ahí tengo de A y aquí tengo de B. ¿Cuál es el 95% de 29? Igual 0,95 por 29. Me dice que es 27,55. Y el otro es igual 29 menos 1,45. Entonces tomo el segundo y el 27. Entonces, yo ordené los valores de A y B, los 29 valores que tengo de hacer las estimaciones, y voy a tomar el segundo, punto que me dio 0,80, y B 0,10. Y el 28 me da 0, perdón. A es 8,01 y 0,10 y B es 8,9 y 0,15. Yo tengo un valor menor, tengo 8 y aquí tengo 0,09 y aquí tengo
9, tengo 0,16. Entonces yo ordené los 29 valores de menor a mayor. ¿Cuál voy a tomar como intervalo de confianza? El 95%. Entonces multiplico 0,95 por 29 y me da 27,55. Pero como no tengo un valor de 27,55, tomo el 28, que es este valor que lo voy a tomar, lo voy a poner un color amarillo y el valor inferior también lo tomo 8,1 y 0,1. Entonces yo descarto el último y descarto los últimos, los extremos. Entonces digo que mi parámetro es 8,49 y el intervalo de confianza, el 95%, es 8,01 a 8,9. Y el intervalo de confianza de A es 0,12, perdón, el valor del parámetro, esto es A, esto es B, 0,12, y el intervalo de confianza es 0,1 a 0,15. ¿Se fijaron cómo lo hice? Este método se llama jackknife. Faltó la K. Lo van a ver en la literatura, donde entonces yo tengo mi base de datos y uso un truco. Esto no es más que un truco, basado en métodos de Monte Carlo. De la de Monte Carlo, ¿dónde queda? ¿Nadie que juega a la lotería? Diego, ¿qué te suena Monte Carlo? Bueno, es que si no saben dónde queda. Queda en Francia. Es un protectorado, no es un país independiente. Carlos, eso creo que es en Francia. Al sur de Francia queda. Es una bahía, es una zona bastante pequeña y tiene un gran casino. Entonces, el método de Monte Carlo es porque son técnicas que se usan en casinos para jugar juegos al azar, ¿no? Entonces, el jackknife está basado en esto, donde yo quito un punto a la vez y repito el análisis. Voy quitando los puntos uno tras de otro, yo lo puedo quitar al azar. Por el tenis lo he escuchado. Dime, Diego. Dime de nuevo, Diego. Bueno, ok. Entonces, lo importante es, el solver me da unos valores estimados, pero no me da variabilidad. Y la manera como estimo la variabilidad es usando trucos. Y el truco consiste en quitar un punto a la vez. Luego se me sale la máquina del Zoom. Bien. Ok. Entonces vuelvo otra vez a compartir. Bueno, dudas. Esto... Adrián, ¿se entendió esto? Profe, ¿por qué dentro de las restricciones en Solver le puso que el parámetro A tenía que ser menor o igual que 10? Se me ocurrió para demostrar cómo se ponen restricciones. Realmente el parámetro A es menor o igual que 10 y esa restricción no tiene ningún efecto. Igual que el B sea mayor o igual que 0, tampoco tenía efecto. No fue más que una demostración de cómo se ponen restricciones, por si acaso cuando ustedes lo vayan a usar ya saben cómo ponen restricciones. Pero no tenía otro propósito sino ese. No he podido poner ninguna. Igual hubiera funcionado. Ok, profe. Ok. Sí, yo le he podido quitar acá las restricciones, eliminar, y este también le digo eliminar. Le voy a poner este valor 7, 0,05,
le altero los valores y voy a buscar que eso, a ver qué pasa si no le pongo ninguna restricción. Entonces igual le digo que quiero H2, la quiero en mínimo, y cambiando G1 y I1 le digo resolver, y veo que acepto y me vuelvo a poner 8,609 y 0,128, lo mismo que obtuvimos antes, ¿no? Y una curva bastante buena, ¿no? Entonces, bueno, ya saben cómo luego se obtiene el L50, que es dividiendo la A entre B, y luego el método de Jackknife me permite entonces estimar estos parámetros, la variabilidad en estos parámetros quitando un punto a la vez, y es una manera artificiosa de lograr obtener variabilidad. Pero es una manera, uno en la literatura, cuando está publicando el trabajo, dice que usando Jackknife se obtuvieron los intervalos de confianza de esta manera. Pero lo que necesito es que lo entiendan, que obtuve 29, he podido obtener más, porque yo primero quité un punto a la vez, luego puedo quitar 2 puntos a la vez, y eso lo hago al azar. Entonces, al final yo debería trabajar con 500 iteraciones. Entonces yo voy a tener 500, no 29, voy a tener 500 puntos. Pero ¿cuáles voy a tomar entonces? Igual 500 multiplicado por 0,95, el 95% significa que voy a descartar el 2,5 y el 97,5. Entonces, por 0,025 y igual 500 multiplicado por 0,975. Entonces voy a tomar el valor 13avo y el valor 489. De mi lista de 0 a 500, tomo el 13avo y el 489, y esos valores van a ser los intervalos de confianza del 95%. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero es que para esto hace falta usarlo en R. Estas cosas las hacíamos cuando llegó el profesor Clever Mendoza de España, que trabaja en su computador el R, y pudimos entonces trabajarlo. Creo que Jesús también les dio R, Diego. Sí, profe, el profesor Jesús también nos dio R. Ya, ok. Yo no domino R, nunca lo he usado, pero ¿Para no qué, sé. profe? ¿Para calcular el R50? No, para estimar, para hacer el Jackknife. Eso no bien. Que es medio fastidioso, ¿no? Porque si yo me empiezo a hacerlo a mano, oye, voy a tardar muchas horas, ¿no? Pero las máquinas la hacen en unos segundos apenas. Pero lo que necesito que sepan es, tenemos dos técnicas para estimar los parámetros de una ecuación. La técnica de mínimos cuadrados, linealizando la ecuación, y la técnica del solver, sin linealizar. Bien, entonces, ¿dudas sobre esto para pasar ya a otro tema? Ojalá que no les parezca chino básico. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos entonces al siguiente tema, que lo que les tenía para hoy, me quedan 40 minutos, un poco más, como 50 minutos. Era la técnica de estimación y comparación de pendientes. Hasta ahora habíamos comparado dos pendientes, teníamos la altura de la persona y el antebrazo, y la altura y el húmero. Y habíamos entendido que calculamos la regresión hecha paso a paso. Tenemos la suma de x cuadrado, y cuadrado de xy de cada uno de los grupos de datos, y al final obteníamos la pendiente y el intercepto de cada uno, ¿no? Luego comparamos las pendientes, teníamos la suma, tenemos una suma de cuadrados total, que era la suma de la y pequeña de
Bueno, sabemos, la suma de los cuadrados totales es la suma de la y pequeña en cada una de las regresiones. La suma de cuadrados de la regresión, esto está lleno de errores ortográficos. La suma de cuadrados de la regresión no es más que la pendiente multiplicada por la suma de los xy pequeños en cada una. La suma de cuadrados residual es el total menos la explicada por la regresión. Y el grado de libertad residual, que es n menos 2. Aquí tenemos 13 puntos, tenemos 11 valores en los grados de libertad. Y luego calculamos una suma de cuadrados combinada. Decíamos que era la suma de cuadrados residual 1 de la primera ecuación más la del residual 2 dividido entre los grados de libertad 1 más grados de libertad 2. Eso me da un valor y luego decíamos que el error estándar para el cálculo de las pendientes era una raíz cuadrada, donde teníamos este valor, la suma de cuadrados de los residuales, dividido entre la suma de la x pequeña de la regresión 1 y el mismo valor, la suma de cuadrados de los residuales, dividido entre la suma de la x pequeña 2. Y eso me da un valor 0,031. ¿Y cuál era la diferencia entre pendientes? Bueno, la pendiente 1 menos la pendiente 2 dividido entre el error estándar. Y me da 1,61. El valor de la tabla, el t, es 2,07. Como 1,61 es menor que 2,07, concluyo que las pendientes no difieren entre sí. Es decir, yo tengo 0,15 y 0,20 no son diferentes. ¿Cuál es la pendiente común? Bueno, será la pendiente, la suma de las dos dividida entre 2, o sea, 35 aproximadamente 0,18 sería la pendiente común, ¿no? Entonces, cuando tengo que las pendientes son semejantes, o que no son significativamente diferentes, debo pasar a comparar los interceptos. ¿Cómo los comparo? Bueno, yo obtengo unas curvas, para calcular la suma de cuadrados, la suma de la x pequeña. Yo tomé la suma de la x cuadrado, le resté la suma de la x multiplicada por sí mismo, dividí entre n, y me da la suma de la x pequeña. Ahora, como yo tengo dos ecuaciones, voy a estimar una suma de cuadrados de la x pequeña como la suma de la x pequeña de ambas regresiones. Entonces tengo la suma de la x pequeña de la regresión 1 más la de la regresión 2 y me da un valor 20.688. Igualmente hago con la suma de la xy y con la suma de la y pequeña. ¿Cuál es la pendiente común? Bueno, la pendiente común es igual a la suma de la xy pequeña combinada entre la suma de la x pequeña combinada. Ok, entonces como ya las calculé, AC, BC y CC, entonces esto será igual a BC, que es la dividida entre AC. O sea, la suma de la xy pequeña combinada sobre la suma de la x pequeña combinada, y me da 0,178, que es aproximadamente como el promedio entre 0,15 y 0,20. Luego me busca la suma de cuadrados residual combinado. ¿Cómo lo calculo? Bueno, uso la suma de cuadrados totales, que es la suma de la y pequeña total, es 779, menos la pendiente multiplicado por la suma de la xy pequeña, perdón, la pendiente por la suma de la xy pequeña sobre la x pequeña, y me da un valor residual, 123. Los grados de libertad serán n de la regresión 1 más la regresión 2 menos 3, me da 23, y el h cuadrado es la suma de cuadrados de la combinada, la suma del residual dividido entre los grados de libertad del residual. La t de Student de los interceptos es un numeraco grande que está explicado aquí. Me dice, esto lo tienen ustedes todos en su Excel, ¿no? En su WhatsApp. Me dice que la t de Student es
el promedio de la regresión 1 menos, perdón, el promedio de la Y1 menos la Y2 menos la pendiente combinada multiplicado por la X1 menos la X2, el promedio de la X1 menos la X2, dividido entre la suma de las X cuadrado combinadas, las residuales, dividido entre 1 entre N1 más 1 entre N2, N1 y N2 son los números de puntos de cada regresión, y aquí X1 menos X2, que ya lo vimos antes, el promedio de las X en cada regresión, y AC es la suma de las X y pequeña combinada. Esta T me da 4,80. Entonces, ¿qué significa esto? Y el T crítico es 2,069. Entonces, para 22 grados de libertad. Entonces, tengo que los interceptos son distintos, las pendientes son semejantes. Entonces, he comparado la regresión 1, que era el húmero contra la altura, y la regresión 2, que es el antebrazo contra la altura, y me dice que ambas son rectas, pero vamos a graficarlas para verlo. Me llevo esto. Y le pido el gráfico insertar, gráfico de dispersión, entonces me está diciendo que los puntos rojos son el húmero, mientras que los puntos azules son el antebrazo. Es un poquito más corto. El análisis estadístico me dice que los puntos rojos, su pendiente es similar a la de los puntos azules, pero el intercepto, el punto donde cortan las rectas en el eje vertical, no, son significativamente distintos. Las pendientes no lo son, pero los interceptos sí lo son. Lamentablemente no me lo permite graficar, porque si trato de hacerlo insertando la línea de tendencia, me va a dar dos líneas distintas, que ya sabemos que no son las líneas que deberíamos usar. Entonces no puedo graficar esto mostrando lo que yo quisiera mostrar, que es las dos líneas paralelas, ¿no? Eso tendría que buscar un truco para poderlo hacer. Bien, entonces esto era lo que habíamos visto en la clase pasada, de cómo comparar pendientes y cómo comparar interceptos. Esto lo van a tener, dice el profesor Jesús Briones, que en SPS está. Yo cargué el SPS, pero no he verificado si esto está o no está. Me dicen que sí, que inclusive está para más de 2 regresiones. Yo les voy a dar el programa para más de 2 regresiones. Aquí lo tienen para 2 regresiones. Esto está tomado del SAR, está verificado con el ejemplo que da SAR allí, y vamos ahora a ver el ejercicio con más de 3 pendientes, más de 3 regresiones. Más de 2 regresiones, perdón, puede ser 3 o puede ser 10. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos que usé para este ejercicio? Pues tengo la altura de un grupo de personas, en este caso los integrantes de mi casa, el antebrazo, el húmero y el fémur. Entonces tengo tres líneas rectas. Yo puedo calcularlas usando el programa que anteriormente habíamos utilizado. Es decir, yo me llevo, vamos a traerlo.
Ok, aquí tengo el programa de morfometría. Voy a copiarlo y me lo llevo simplemente. Entonces, los datos que voy a usar en el ejercicio, tengo altura contra antebrazo, pero tengo menos datos. Entonces me llevo estos datos en la hoja 1, los sustituyo. Bueno, yo debería haberlo puesto en 0. Entonces, bueno, ya lo copié, no tenía por qué haberme salido. Entonces tengo altura de antebrazo, me voy a la hojita, lo coloco y me da unos valores. Lo que está en blanco, pues me lo pone en 0, la suma de cuadrados, evidentemente, y me dice que la primera ecuación tiene por pendiente, vamos a ver, en el ejercicio tengo la pendiente 0,16. Regresión 1, tengo pendiente, tengo intercepto y tengo el R cuadrado. Profe, no se puede ver lo que está Ah, compartiendo. ok, ya. Entonces, yo tengo un ejercicio donde tengo 3 ecuaciones y 3 ecuaciones rectas, evidentemente, ¿no? Si no son rectas, las tengo que linearizar. Entonces tengo altura de las personas, longitud del antebrazo, longitud del húmero, longitud del fémur. La hipótesis nula es las 3 pendientes son iguales. La alternativa es alguna de las pendientes difiere. No sé entre cuáles porque tendría que ser una prueba de Tukey-Kramer después. Y si no difieren, yo tengo que entonces probar si los interceptos no difieren. Si los interceptos son diferentes, algunos pueden que difieran y los otros dos son iguales. También hay una manera de probar si las ecuaciones son iguales y me ahorro una cantidad de trabajo, ¿no? Esto también lo vamos a ver enseguida. Entonces, la primera ecuación me la llevé altura y antebrazo, me la llevo a la siguiente hoja y en la hoja calculo que me dice, yo puse los datos y me dice que la pendiente es 0,165 igual 0,165, mejor lo copio, 0,165, el intercepto 0,03 menos 0,03 y el R cuadrado me dice que es 0,964. 0,9 menos 0,03 y 0,964. Bien, la regresión 2 y la regresión 3. Para la 2, bueno, y tengo la suma de cuadrados, la suma de las X, la suma de las Y, la suma de las Y pequeña, X pequeña y Y pequeña. Estos valores 46395 los tengo que poner aquí. Lo están viendo, 46395, estoy en regresión 1.
Regresión 1, 2, 3. Yo estoy poniendo los valores, los voy calculando y los voy poniendo. La suma de la x cuadrada, la xy pequeña al cuadrado, la x pequeña al cuadrado, la xy y la xy y la de pequeña, el número de puntos 6, la pendiente, el intercepto no me interesa en este momento, pero igual los tengo anotados, y la suma de cuadrados residuales. Sabemos que el residual es la suma de cuadrados total, la suma de la y pequeña, menos la suma de cuadrados explicada por la regresión, que es la pendiente, multiplicado por la suma de la xy pequeña. Y eso me da 4, 6, 7. Lograr libertad residual, n-2. Lo mismo voy a hacer con la 2 y la 3. Entonces me voy ahora con la regresión 2, copio los datos, la altura la conservo, lo único que me llevo es el número. Me llevo mis datos, sustituyo ahora no es antebrazo, ahora es número, y tengo unos nuevos valores. 4639 se mantiene porque es la X, que es común para todas las regresiones, ¿no? Esta cubre 0,19, 0,19, el intercepto del húmero contra altura es menos 0,239, menos 0,239, y el R cuadrado es 0,958. 0,958. Y la suma de los cuadrados ya me las llevé y lo coloqué aquí. Me voy ahora con la tercera regresión, que es el fémur. Copio. La altura es la misma, entonces pego fémur. Y me dice que la pendiente es 0,266 y la altura, perdón, menos 0,042. Menos 0,042, el R cuadrado es 0,996. Ok, entonces estos datos me los llevo al ejercicio y construyo la misma tabla que el profesor Sar nos indica que preparemos. Fíjense que la cosa pudiera ser complicada, pero no lo es. Yo tengo, ¿qué voy a colocar de cada regresión? La regresión es la suma de x cuadrado pequeño, y pequeño y suma y cuadrado. Estas son la suma de cuadrados totales. El número de puntos, la pendiente. El residual y los grados de la residual. Eso lo tengo todo aquí arriba. ¿Ok? Ahora voy a calcular unas cuestiones nuevas. Luego me dice el señor Sar, me dice regresión combinada, pool. Pool es cuando tú juntas todo. Entonces me da la suma de cuadrados de los residuales. En el caso del ejemplo de Sar es 366. Y los grados de libertad serían, pues, la primera curva tenía 24, 29 y 30, 24 menos 2, 22, y así tengo los grados de libertad de los residuales. La suma de ellos me da 77. Luego hay dos cálculos adicionales. Uno, la regresión común. ¿Cuál es la regresión común? Junto todo, junto los valores de x, la suma de x cuadrado pequeño, xy y y cuadrado pequeño, y estimo una nueva regresión, cuya pendiente es 1,49, como si todos los puntos estuvieran juntos, y los residuales, pues, como tengo el valor residual será el total, 3435, menos la pendiente, 149, multiplicado por 2057,66, y me da 370. Los residuales, los grados de libertad del residual, el total menos serían 83 menos 3, menos 4, perdón, 79. Y la regresión total, ¿qué es esto? La regresión total es que yo junto todas las regresiones.
junto todos los valores de X, todos los valores de Y y todos los valores de X y de Y. ¿Cómo lo hice? Aquí lo van a ver. Yo tomo la regresión 1 y los valores observados en la regresión 1. Vamos a marcarlo para que lo vean. Entonces tengo los 6 primeros valores son de la red 2, 4, 6. Eso es la regresión 1. Esto es de la 2, 2, 4, 6. Y la regresión 3 ok. ¿Se fijaron en qué hice? La regresión total es la consideración de todos los valores de X repetidos. En este caso, como la X es igual, lo repetí 3 veces. Pero esto no tiene por qué ser así. Yo pudiera haber tenido la X distinta de la regresión 1 o de la regresión de la regresión T. Lo que el total entonces es la consideración de todas las X, todas las Y y un valor de X cuadrado estimado, ¿no? Entonces, esto me lo llevo a mi al procedimiento para calcular regresiones a la baja 1 y obviamente si lo sustituyo acá voy a causar desastre porque bueno, la manera como lo hago es la siguiente. Excel me lo permite. Fíjense lo que voy a hacer. Esto no me interesa, lo puedo borrar. Ok, entonces ahora voy a colocar aquí los valores como se me pasan. Aquí me cabían 8 valores, pero yo tengo 18. Entonces lo que hice fue darme espacio, lo copio los X y los Y. Me lo llevo para calcular la nueva regresión y lo sustituyo aquí. Ok, aquí tengo entonces que bien, y entonces las sumas okay, aquí tengo un error, la suma en los cuadrados no pueden ser negativas nunca, y esto lo que significa es que tengo, esto es igual, contar, ok, entonces ya tengo, eh,
¿Ok? ¿Qué más necesito? Tengo la pendiente 0,244, que es muy parecida a las anteriores, el intercepto menos 6, y tengo entonces el R cuadrado muy bajo. Me dice que es C21, el R cuadrado, C21 por C19, C21 por C. La pendiente multiplicado por C19 dividido entre C18. No, no puede ser. No puede ser, esto tiene que ser 17. Bueno, tengo unos valores medio extraños aquí, pero porque me da muy bajo. Estaba viendo si tenía algún error en el cálculo, pero el R cuadrado no es más que la suma de cuadrados explicada, suma de cuadrados de la regresión, dividido entre la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total es la suma de la y pequeña, y la regresión es la pendiente multiplicado por la suma de la xy pequeña. Pero la pendiente es normal, porque fíjense que las pendientes anteriores me habían dado valores muy cercanos a 0,2. Me había dado 0,16, 0,19, 0,27, o sea, me da 0,24, que es perfectamente razonable. De hecho, la regresión combinada es 0,21. Pero aquí me está dando un valor extraño. Bueno, sea como sea, lo importante es que me llevo los valores, el suma de la x, 2161, eso fue lo que me llevé. Sí, 2161, 528 y 1277. Tengo un valor muy extraño. Fíjense la suma de la xy. 7687, 12.000, y aquí me da 28.000 y aquí me da 528. Bueno, pero es lo que da. Ok, entonces ya tenemos armada nuestra tabla. Ahora vamos entonces a aplicar las tres evaluaciones que nos interesan. Aquí las tenemos. Una cosa es la suma de... ellos lo expresan así. Regresión combinada, regresión combinada, regresión común, regresión total. Entonces a esto le ponen a ver cómo le llamaron para podernos entender, porque ellos lo van a usar aquí en estas ecuaciones. Entonces, SST es la suma de cuadrados de la regresión total. SSP es la suma de cuadrados de la regresión combinada o pool. SSP. Y SSC es la suma de cuadrados de la regresión
eh, común. Aquí la vemos regresión común, ¿no? Entonces, ¿cuál es K? K es el número de regresiones, 3 en este caso. Entonces, fíjate que tenemos todos los elementos ya. Entonces, me dice, la regresión total, si yo uso este elemento para verificar si las curvas coinciden, no tengo que hacer más nada. Entonces, ¿qué me dio? Me da que la F total, que aquí lo llamo F general, vamos a cambiarle y ponerle F total, es igual a, dice, SST menos SSP. SST es 1148 y SST menos SSP, 1148 menos 132 dividido entre 2 por 3 menos 1, o sea, me daría 3 menos 1, 2 por 2, 4, dividido, y el denominador, fíjense que el denominador es igual, para en el caso SSP sobre DFP. DFP lo tenemos aquí calculado, SSP es 132, de grado de libertad combinado es 12, suma de cuadrados común 389, grado de libertad común 14, y suma de cuadrados total 1148, grado de libertad 14, n menos 2, pero es que n son, ¿sí? 3 por 6, 18, 18. 16. Entonces, la total me da 22,97. El valor crítico de la tabla lo voy a buscar en 2 por K menos 1, o sea, K3 menos 1, 2 por 2, 4, y grado de libertad serán 16. Entonces, me voy al libro de SAT, o mejor, perdón, me está llamando el rectorado, un segundo. Aló, Bárbara. Aló, Bárbara. Aló, Bárbara. Ah, no se oye, ¿no? Un segundo que me está llamando el rectorado. Ok, bro.
Ya, listo. Entonces, vamos a terminar el ejercicio. No tengo la tabla de F, lo que voy, en vez de usar lo de SAT, voy a leerlo desde mi tabla. 168. Entonces tengo el F con, es 22,97, pero el F crítico con 4 y 16 grados de libertad. Me da 3,01. Okay. Como 22,97 es mayor que 3,01, concluyo que la diferencia es significativa entre las regresiones. Por lo tanto, tengo que seguir trabajando. Si yo obtuviera que no fuera significativo, pues no tengo que hacer más nada. Concluyo que las tres regresiones son los mismos y se acabó. Pero, evidentemente, el fémur es un hueso mucho más largo que los otros y va a haber diferencias significativas entre ellos. Solamente esto es un ejercicio para que vean cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer en caso de que tuvieran que comparar más de dos regresiones. Entonces, vámonos a las pendientes. Me dice que el F de las pendientes es la suma de cuadrados común menos suma de cuadrados combinada sobre K menos 1, 3 menos 1, sobre suma de cuadrados combinada entre grados de libertad combinada. Entonces, esto me da 11,60 y el F cuadrado de la tabla 4,86. Entonces, concluyo que las pendientes son distintas y ya no tengo que hacer más nada. Porque si las pendientes son distintas, los interceptos ya, evidentemente, las regresiones son distintas. No hace falta comparar los interceptos. Si me hubiera dado que las pendientes fueran similares, entonces sí tengo que proseguir con los interceptos y utilizar entonces la última F, que es suma de cuadrados total menos suma de cuadrados combinada sobre K menos 1 entre suma de cuadrados combinada y grado de libertad combinada. Y aplicamos que aquí me hubiera dado también significativo. O sea que las curvas son, al menos, hay heterogeneidad en las pendientes y por supuesto las hay en los interceptos. Bueno, este procedimiento que lo tiene SAR y lo tiene aquí ejemplificado, no lo tengo conseguido en los paquetes estadísticos, al menos Infostat no lo tiene. Me dice el profesor Jesús Briones que sí existe en SSP. Hay que buscarlo y verificar. Si esto existe, pues nos ahorramos una cantidad de trabajo, ¿no? Pero lo importante es que tengan este procedimiento que no es común, pero les va a tocar comparar pendientes e interceptos y en este caso pues pueden comparar tantas pendientes e interceptos como quieran, pero usualmente más de 3 va a ser difícil que les toque comparar. Bien, lo que vendría ahora es la determinación de cuáles son las pendientes y los interceptos, cómo difieren entre ellos usando la prueba de Tukey. Sabemos que la prueba de Tukey-Kramer no es más que la diferencia entre las pendientes dividida entre un error estándar, que vamos a usar la suma de cuadrados del error en análisis de varianza, y eso vamos a verlo en la próxima clase porque es demasiada información para tan poco tiempo y yo necesito que ustedes maduren en la mente estas cosas y las conserven. Las conserven porque en un futuro pues ya tienen el programa hecho. A la izquierda tienen el ejercicio de SAR con las fórmulas y los datos que SAR da en el libro. No sé si lo están viendo. Él no da los datos crudos, solamente da las sumas de cuadrados, y aquí están, ¿no? Suma de la x cuadrado, suma de la xy, pero esto lo que permite es verificar que los cálculos están correctos, porque dan los mismos que el libro, ¿no?
En este caso, el ejercicio de SAR, las pendientes no difieren significativamente entre sí, por eso los interceptos fueron calculados, ¿no? la F de los interceptos. En nuestro caso, el ejercicio sí difiere en la pendiente y por lo tanto no tiene sentido aplicar los interceptos, la evaluación de los interceptos, ¿no? Bueno, no sé, ¿algún comentario? Génesis, ¿tienes algo que decir? Anthony, No, profe. todos están demasiado callados. Profe, yo tengo una pregunta respecto a lo que es las semanas de exámenes. ¿La semana? De exámenes. Porque de acuerdo al calendario, según está que se encuentran del 22 al 26 de este mes. Ajá. Ya el segundo parcial, pero no sé si esté bien. No, el segundo parcial es el 8, empieza el 8 de marzo. El 8 de marzo. Ah, ya está bien. Todavía nos quedan la semana que viene y la otra. La semana que viene vamos a ver, bueno, que tocaba mañana, pero como mañana no hay clases, porque son las elecciones, lo vamos a ver el próximo miércoles. Vamos a repasar esto con otro ejercicio y vamos a ver el último capítulo que tiene que ver con estimaciones de interacciones. Maneras sencillas de estimar interacciones. Forma parte del programa de la literatura, pero realmente como no trabajo en ingeniería, esto es más para ingenieros, ¿no? Pero igual tengo que darlo, ¿no? Pero nunca me ha tocado, nunca he tenido necesidad de usarlo, ¿no? Pero los ingenieros sí lo usan con mucha frecuencia. Así que bueno, hay que darlo aquí en esta materia. Pero lo importante, lo que yo les he estado dando es lo que yo personalmente he usado en mi carrera y es muy probable que ustedes también lo usen. De hecho, el primer ejercicio que les puse era verificar cuáles son las técnicas que se usan en la literatura en biología y ustedes mismos la determinaron y vieron que lo que estamos dando en clase coincide con lo que los investigadores están usando en sus trabajos y usarán lo que ustedes usen también, aparte de técnicas estadísticas multivariadas, que esas pues no forman parte de la docencia normal, de las asignaturas, pero sí estamos en capacidad de usarlas. Entonces, dado el caso que ustedes tuvieran que usar estadística multivariada, sus profesores se las van a enseñar. Ya me tocó con una de mis tesistas usar análisis de componentes principales y con otra tesista usar análisis de agrupamiento. No son cosas complicadas, pero en el momento que surja la necesidad, pues ustedes van a tener la ayuda de su profesor y por supuesto la mía en cuanto tengan la necesidad de hacerlo. Bueno, jóvenes, ya son las 4, tengo que irme a otra materia. Los estimo, por favor, traten de ir a votar mañana, de 8 hasta las 8, no, las votaciones lo tienen en su página web. En su página web no, en tu WhatsApp. Todos tienen las instrucciones del horario de votaciones. Así que bueno, hasta el miércoles que viene. Y buen fin de semana. Pasa bien, profe.